Bienvenidos, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el restaurante Santo Pecado. Vamos a hablar con un arqueólogo iquiqueño, quien ha desarrollado una carrera, un hombre joven acá en nuestra ciudad, y queremos darle la bienvenida a Víctor Bugueño. Víctor, gracias por acompañarnos. Gracias, Ronaldo, gracias a ustedes por invitarme. Tú eres académico de la Universidad Bolivariana, me comentabas, Sí, y también participas del Centro de Investigación de Arqueología Histórica del Norte. Sí. Cuéntanos de qué se trata esto. Bueno, es un centro que está principalmente orientado, ¿cierto?, al estudio de la arqueología, pero esta arqueología histórica, una arqueología más bien de ciudad, ¿cierto?, que nos cuenta también, ¿cierto?, de historias del comer, del beber, ¿cierto?, de lo que pasa después, dijéramos, de lo que nosotros llamamos el contacto, ¿cierto?, después de la llegada de los españoles, tomando, ¿cierto?, como referencia los periodos coloniales tempranos, ¿cierto?, en adelante, pasando todo este proceso, ¿cierto?, que hemos vivido como región también, no solamente, ¿cierto?, el periodo del salitre, sino que el periodo de la plata, ¿cierto?, del guano. Entonces, todo esto involucra este centro y tiene como norte, ciertamente, investigar, ¿cierto?, la realidad nuestra. Oye, nosotros, ¿cierto?, en la región y en nuestra ciudad específicamente, sabemos, no diré que mucho, digamos, pero más sabemos de la etapa del salitre, ¿cierto?, de la región que de ningún otro, digamos. Pero entiendo yo que el periodo de la plata de Guantajaya, por ejemplo, fue muy potente, pero sabemos bien poco. ¿Hay trabajo? ¿Ustedes, digamos, tienen dónde profundizar los conocimientos? ¿Cómo se enfrentan ese periodo, digamos, que es un periodo, ¿cierto?, antes de Chile? Claramente, sin duda hablar del periodo, ¿cierto?, de la plata, esto vincula inmediatamente, ¿cierto?, a Guantajaya, pero no solamente a Guantajaya, ¿cierto?, a Santa Rosa y una serie de yacimientos que fueron explotados, ¿cierto?, durante la colonia en nuestra región, y además que son sectores o lugares actualmente muy cercanos a Iquique, o sea, uno podría decir que estamos muy cercanos. Y eso hace justamente que hoy día, ¿cierto?, muchos de estos sitios arqueológicos estén prácticamente dentro de la urbe, o sea, dentro de lo que hoy es, por ejemplo, la comuna de Alto Hospicio. Entonces tú tienes a muy pocos kilómetros, ¿cierto?, de la ciudad de Alto Hospicio actual, el sitio arqueológico de Guantajaya, que es sin duda el sitio patrimonial, dijéramos, para el estudio de lo que fue el periodo de la plata. Oye, ¿y de eso qué quedan? Porque hay vestigios, hay elementos, digamos, que les permitan a ustedes trabajar, porque sabemos muy poco nosotros. Sabemos que está esto por ahí en Alto Hospicio, pero más allá de eso no sabemos. Claro, nosotros tenemos, fíjate, es un sitio bastante grande, un sitio muy amplio, ¿cierto?, que no solamente incorpora lo que fue el centro de explotación, propiamente la mina en sí, sino que también todo lo que fue el pueblo, ¿cierto? Hoy, si uno va al sitio, puede ver gran parte, ¿cierto?, de las ruinas de lo que fue el pueblo. Incluso uno puede identificar el trazado de las calles, se pueden ver, ¿cierto? Y para lo que tiene mayor importancia para nosotros, ¿cierto?, como investigadores, es justamente la presencia aún hoy, ¿cierto?, de basurales históricos, donde tú puedes encontrar, ¿cierto?, desde todo lo que comían, ¿cierto?, todo lo que iban desechando también, ¿cierto?, las personas, y eso te va contando, ¿cierto?, lo que yo te decía inicialmente, ¿cierto?, la historia del comer y del beber, qué comían y qué bebían los guantajayinos, por ejemplo, ¿cierto?, en el siglo XVIII en Guantajaya. Y eso nos va contando, ¿cierto?, de muchas cosas, ¿cierto?, la realidad cultural que ellos vivían, ¿cierto?, la realidad social también, y sin duda que es todo un libro abierto, ¿cierto?, prácticamente en estos basurales históricos. Oye, ¿y eso se ha investigado o está recién, digamos, ustedes, digamos, como Centro de Investigación Arqueológica e Histórica del Norte están involucrándose en el tema? Mira, tenemos antecedentes, ¿cierto?, hay trabajos que se han hecho previamente, no son muchos, ¿cierto?, pero hay algunos puntuales que sí nos han dado muchas luces en relación a lo que fue Guantajaya y la historia de la plata, sin duda. Hay algunos trabajos, ¿cierto?, de extranjeros que han hecho principalmente, ¿cierto?, en la zona. Los más recientes hacen una vinculación específicamente a una investigación que se hizo para juntar, ¿cierto?, y unir todo lo que había sido el ciclo de la plata, pero en épocas prehispánicas, o sea, antes de la llegada de los españoles, antes del contacto. Y eso implicó, ¿cierto?, tomar muestreos, ¿cierto?, de antiguas fundiciones, ¿cierto?, y restos de escorias de fundición de plata prehispánica en el poblado de Tarapacá Viejo, por ejemplo, en la quebrada de Tarapacá.
Y en esa zona, ¿cierto?, existen los vestigios, ¿cierto?, están estos vestigios de que en tiempos prehispánicos también se utilizó la plata de Guantajaya. Y esta investigación, ¿cierto?, lo que viene a hacer es aprobar efectivamente, ¿cierto?, de que los incas, ¿cierto?, o los indígenas, ¿cierto?, que vivían en Tarapacá Viejo habían venido, ¿cierto?, hacia la cordillera de la costa a buscar justamente mineral de plata para llevarlo posteriormente a Tarapacá, donde finalmente, ¿cierto?, se procesaba a través de un proceso, ¿cierto?, metalúrgico prehispánico, por cierto. Oye, a propósito de los incas, hay todo un trabajo que se ha desarrollado, ¿cierto?, con el Camino del Inca y con este segmento, digamos, del Camino del Inca que de alguna manera no se conocía mucho, ¿cierto? Hasta, entiendo yo, hasta Arica se había investigado bastante, desde la segunda región al sur también, pero había como una laguna ahí que un proyecto que se desarrolló hace poco tiempo, en el cual tú participaste, ¿cierto? También investigó respecto a este Camino del Inca, que efectivamente también pasó por la región, digamos. Claro, bueno, es toda esta, ¿cierto?, esta red vial que uno podría decir, ¿cierto?, que viene desde la zona hoy actual de Perú y que cruza prácticamente, ¿cierto?, todos los Andes, sin duda que no nos deja fuera. Y nosotros, ¿cierto?, tenemos gran parte todavía de los vestigios de este camino, ¿cierto? Hay algunos poblados donde uno puede llegar, ¿cierto?, y puede ver trazos por donde fue, ¿cierto?, y por donde pasó el Camino del Inca. Bueno, hay algunas características, ¿cierto?, particulares que hacen que uno pueda identificar y además, ¿cierto?, hoy día, actualmente, ¿cierto?, hay muchos investigadores a nivel nacional e internacional que se han dedicado, ¿cierto?, al estudio específicamente solo del Capacñán, ¿cierto?, solo del Camino del Inca propiamente. Entonces, eso nos entrega hoy día una serie de información y una gran cantidad también, ¿cierto?, de antecedentes en torno a lo que fue y la envergadura que tuvo el camino también para la realidad, dijéramos, de nuestra región en tiempos prehispánicos. Oye, y nosotros en la región, ¿cómo consideras tú que tratamos estos temas? Ya desde un punto de vista más bien patrimonial, ¿cierto? Desde un punto de vista de las instituciones, de las autoridades, ahí se le da la importancia que tiene, se vislumbra, digamos, el potencial que puede tener desde el punto de vista del turismo, en fin, ¿o sientes tú que todavía estamos recién como en pañales en esto? Bueno, yo creo principalmente que bueno, se han hecho muchas cosas, hay varios trabajos, investigaciones, ¿cierto? Pero además, ¿cierto?, queda sin duda la idea, ¿cierto?, de que faltan muchas cosas por hacer todavía, sobre todo en materia, ¿cierto?, de protección patrimonial. Yo creo que ahí estamos todavía, ¿cierto?, quedamos un poco al debe. En ese sentido, ¿cierto?, yo creo que gran parte, ¿cierto?, quizá de las intenciones de las instituciones, ¿cierto?, que están dirigidas justamente a la protección del patrimonio, dígase Consejo de Monumentos, ¿cierto?, la PDI también, ¿cierto?, a través de la VIDEMA, claramente que quedan un poco, ¿cierto?, al debe en relación a la protección patrimonial. Pero eso se debe, ¿cierto?, a muchos factores. O sea, por un lado, ¿cierto?, tenemos todavía el problema de que existen ciudadanos, ¿cierto?, que son inconscientes y que dañan, ¿cierto?, el patrimonio, y que, por cierto, allí uno muy poco puede hacer. Digamos, eso parte, ¿cierto?, por la idea de que tú debes proteger, ¿cierto?, como ciudadano, como miembro de este país, ¿cierto?, proteges un bien patrimonial, porque es un bien de todos, ¿cierto? Eso se entiende que es un bien para todos en sí. Y ese es el legado, ¿cierto?, que nos dejan nuestros antepasados y es, por tanto, nuestra herencia cultural. Pero muchos no lo entienden así. Entonces tenemos que lamentar ciertos hechos puntuales, como lo que ocurrió, ¿cierto?, hace algunas semanas atrás, puntualmente, ¿cierto?, en el gigante de Tarapacá, ¿cierto?, mal llamado gigante de Atacama, pero en Cerrunita, ¿cierto?, donde una persona, además, ¿cierto?, una persona que ostenta un cargo público, ¿cierto?, rayó a los pies del gigante. Entonces, hechos como esos, ¿cierto?, o alguien, ¿cierto?, que pase por encima de los geoglifos, ¿cierto?, con vehículos y destruye el patrimonio, son hechos muy lamentables, ¿cierto?, y que esperamos, ¿cierto?, que no sigan ocurriendo. Oye, ¿y cómo se pueden tratar estos sitios? Porque nos ha tocado recorrer varios de estos lugares, ¿cierto?, y prácticamente no hay señalética, ¿cierto?, no hay protección, y si las personas, incluso hasta por desconocimiento, digamos, pueden pasar, ¿cierto?, con sus vehículos por estos sectores, lo destruyen definitivamente y no existe, digamos, una protección, ¿cierto? ¿Cómo se puede abordar eso? Algo se hizo en la ruta, ¿cierto?, a Humberston, en un sector que se protegió ahí, entiendo con el apoyo de alguna compañía minera, los geoglifos que hay en esa zona, pero hay otros lugares que están absolutamente desprotegidos.
Sin duda. Bueno, yo creo que siempre uno, ¿cierto?, puede buscar a través de los planes de manejo, a través de la implementación de un plan de manejo de protección, ¿cierto?, también que vincula no solamente al sitio en sí, o sea, no solamente al bien patrimonial que tú quieres proteger, sino que a todos los actores, en este caso, ¿cierto?, las instituciones, ¿cierto?, los servicios públicos también, que tienen de alguna manera algo que ver, ¿cierto?, alguna vinculación al sitio. Y por cierto que allí, como yo bien te decía, todavía, ¿cierto?, tenemos muchas cosas por hacer. Y eso implica, ¿cierto?, que sitios tan relevantes como este, ¿cierto?, como el del Gigante de Tarapacá, como zonas con mucha presencia de geoglifos también, ¿cierto?, donde uno ocurre el alto riesgo, ¿cierto?, de que pudiera ocurrir algún tipo de daño. Por cierto que la señalética, ¿cierto?, alguna implementación en torno a algún cerco, ¿cierto?, el apoyo también logístico, ¿cierto?, para que esto no ocurra es muy importante. O sea, el momento en que nosotros podamos implementar eso en otros lugares, ¿cierto?, vamos a tener una mayor protección también de estos sitios. Ahora, eso depende también, ¿cierto?, de que los recursos sean canalizados hacia esa orientación, o sea, que busquemos efectivamente la protección de los sitios a través de estos planes de manejo. O sea, si trabajamos todos, ¿cierto?, en pos de eso, sin duda que tendríamos que lamentar mucho menos, ¿cierto?, daño patrimonial en nuestra región. Sí, a propósito de eso, recordé, digamos, lo que ocurrió en Tamentica hace algunos años, ¿cierto?, que prácticamente se robaron unos bloques de piedra, digamos, ahí eran geoglifos, petroglifos, sí, perdón, sí, ¿cierto? Y se llevaron los bloques, o sea, eso habla muy mal de la conciencia, digamos, de los ciudadanos que se robaron eso. Ahí tú puedes decir prácticamente que no existe una conciencia, ¿cierto?, por proteger el patrimonio, pero eso también es una tarea que tenemos pendiente como sociedad, ¿cierto?, como comunidad en sí, porque eso es educar, ¿cierto?, educar en el patrimonio, es una educación patrimonial, o sea, tiene que ver efectivamente con qué le enseñamos a nuestros niños, ¿cierto?, hoy día, por qué debemos proteger, ¿cierto?, por qué protegemos esta determinada roca, ¿cierto?, por qué tenemos también, ¿cierto?, una vinculación histórica con esto. Y eso, ¿cierto?, nos enseña un poco y va mucho más allá, ¿cierto?, tiene que ver con nuestra propia identidad, con cómo nos sentimos nosotros, ¿cierto?, cuando estamos frente a lugares como estos que sin duda tienen una relevancia, ¿cierto?, incluso a nivel internacional. Y yo creo que ahí nosotros hemos estado un poco más alejados, ¿cierto?, de cuál es la conciencia cultural también, ¿cierto?, por proteger. Y allí, ¿cierto?, tenemos todavía también una tarea pendiente por entregar una educación patrimonial, ¿cierto?, no solamente a los niños, sino que a toda la sociedad civil en general. Bueno, vamos a hacer un alto, Víctor. Estamos conversando con Víctor Bugueño, quien es arqueólogo, académico de la Universidad Bolivariana y también miembro del Centro de Investigación de Arqueología Histórica del Norte. Vamos a la pausa aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira y ya estamos de regreso con ustedes.